En esta oportunidad veremos el desarrollo de este ejemplo práctico sobre el uso del proceso de Monte Carlo. Entonces, en este proceso de Monte Carlo, una de las principales ideas es realizar una serie de cálculos iterativos hasta cierto valor, hasta cierta cantidad de veces. Obviamente no son repeticiones infinitas, sino que debe de aproximarse a un valor el cual garantice que la variable que decidamos estudiar se estabilice y no varíe demasiado. En este caso realizaremos una macro. Acá en la parte derecha de la hoja de Excel les presento el código que se usa para esta macro. No es un código tan extenso, pero de alguna manera es de conocer el lenguaje que usa Visual en lo que son las macros en Excel, y para que este código siempre funcione cada vez que abra mi archivo de Excel. Un consejo cuando trabajamos con macros es guardar el archivo, pero no como un archivo normal, sino que con un formato diferente. ¿Cuál es ese formato? Un libro de Excel habilitado para macros. Esa opción se encuentra en la segunda posición del listado de tipos de archivo. Entonces le damos ahí, elegimos el libro de Excel habilitado para macros y le ponemos el nombre adecuado. En este caso le pondré Monte Carlo, le doy guardar y pues ya tengo mi archivo habilitado para macros. La próxima vez que abra mi archivo, pues no tendré problema en que reconozca el código que dejaré en este archivo. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Acá yo ya les tengo el esquema construido. Para ello necesitamos crear botones. La creación de botones y asignarle macros, pues nosotros la podemos manejar insertando formas. En este caso inserto un rectángulo. Ustedes dibujan del tamaño que lo quieren. Al darle clic derecho nos damos cuenta que dentro de las opciones está asignar macro, y esa es la opción que nos interesa para poder crear nuestra macro y poder ubicar el código que nosotros queremos. En este caso tengo que darle clic en la opción nuevo que está acá a la derecha, y eso me generaría un módulo en la vista de Visual Basic de estas macros. Le voy a dar clic en nuevo solo para que ustedes observen lo que sucede, pero obviamente ya tengo generado mi botón con su macro respectiva. Acá en esta parte me abre una ventana y me identifica que entre esas palabras reservadas yo tendría que escribir mi código Visual, para que cuando dé clic en la opción en la forma que creé, corra el código. En este caso lo dejo hasta acá porque ya tengo mi botón creado, que es este que dice Monte Carlo. Observen algo, que como ya creé la macro, cuando pongo el cursor sobre la forma cambia a una forma de manita, es decir que ya Excel lo reconoce como un botón. Entonces acá yo, al poner el cursor sobre el botón Monte Carlo creado con anterioridad y yo doy clic sobre él, pues me genera la simulación. En esta parte de la hoja yo le pongo 10, doy clic sobre el botón Monte Carlo y pues borra los valores que estaban ahí y me genera 10 datos nuevos. Para eso sirve esta parte que he creado. Esta otra de acá, ¿qué es la función? Esa parte todavía no es la macro, pero les estoy explicando antes de enfocarme en la macro cuál es el funcionamiento de esta situación. Les he creado este ejemplo con el objetivo de poder identificar cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda y cuando obtenemos cara, la probabilidad sea de 0.5. Ese es un fenómeno que ya lo sabemos, un fenómeno probabilístico, y no es necesario hacer tanto cálculo para poder comprender esa situación. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? Obteniendo una estimación de lo que es ese valor con Monte Carlo. Pues tendríamos que realizar múltiples lanzamientos, no solo 10, sino que 100, 500, para llegar a una respuesta o a una estimación
muy cercana al valor real. Entonces, acá estos nada más solo son nombramientos que hago de las celdas, pero ¿qué sucede en estas celdas donde dice frecuencia? Donde dice frecuencia, en la celda F8, lo que he obtenido es esta fórmula, usar la función contar sí. Acá les voy a mostrar qué hace la función contar sí. Entonces la función contar sí me pide un rango al cual yo le voy a aplicar un criterio, y en este caso, como no sé cuántas iteraciones voy a hacer, simplemente elijo toda la columna. Fíjense la manera en escribir o decirle a Excel que ocupe toda la columna, es poniendo C2.C. Obviamente eso va a depender de la columna que queramos analizar, y en este caso es la columna C. Pongo punto y coma y después me pide un criterio. Entonces yo lo que quiero es que me cuente todas aquellas celdas donde contenga la palabra cara, o en su defecto puede ser la palabra corona. Entonces cierro acá y evidentemente me cuenta el número de celdas que tienen la palabra corona, y copio y pego en la parte de abajo, y obviamente voy a tener la misma celda, no voy a tener problemas con el rango porque le dije que fuera la columna C. Pero ¿qué pasa con el criterio? Yo le voy a poner que sea corona. Entonces ahí evidentemente me cuenta cuántas celdas tienen la palabra cara y cuántas celdas tienen pues la palabra corona. En este caso es 7 y 3 respectivamente. Ahora, ¿qué sucede en esto de amarillo? La probabilidad simplemente es el cociente entre los valores observados o valores que coinciden con cara y el total de casos, que en este caso serían el total de lanzamientos. Esas celdas pues básicamente eso es lo que hacen. Ahora, esta otra parte de acá, esta estructura de la hoja de cálculo, ¿cuál es la lógica? Está formada por 3 columnas. La primera columna simplemente cuenta cuántas iteraciones, o muestra más bien cuántas iteraciones. La segunda columna muestra números aleatorios, y aquí está está como quien dice el objetivo o la esencia más bien del proceso de Monte Carlo, que trabaja con números aleatorios, trabaja con la aleatoriedad. Entonces, eso, ¿cómo se genera? ¿Cómo genero este número? 0.2114, por ejemplo. Eso lo genero con una función de aleatoriedad. Si yo quisiera usar esta función en Excel, yo tendría que usar la función aleatorio. Acá está. Pero, ¿qué significaría eso? Que eso lo tendría que poner en cada una de las celdas. Es decir, si yo quiero hacer 10 simulaciones de este tipo, yo tengo que hacer esta situación, copiar y pegar. Pero si yo quisiera hacer esta situación 20 veces, tendría que volver a copiar y a pegar, y pues se hace un proceso bien tedioso. Entonces el problema está en esto, que si de repente yo quiero hacer 15, entonces tendría 15 iteraciones, tendría que borrar las últimas 5 y ya para tener 15 iteraciones. Solo esto me quitaría mucho tiempo y no me enfocaría en lo que es el análisis del fenómeno. Por esa razón es que acudimos a una macro en donde todos esos cálculos me los hace de manera iterativa. Ahora centrémonos en algunos códigos importantes de lo que es las macros en Excel. He construido estas 3 filas, estas tres líneas de código, hacen la misma acción, es decir, limpian toda la columna. Cuando yo dé clic en el botón, las primeras 3 líneas que va a ejecutar son esas. Entonces, ¿qué es lo que hará esas 3 líneas de código? Son el equivalente a seleccionar esta información, o más bien estas 3 columnas, seleccionarlas y borrarlas. Eso es lo que haría el código. Entonces doy control Z para regresar al valor. Ahora, ¿qué harían estas 3 líneas de código? Una cuestión muy importante en las macros es trabajar con las ubicaciones de las celdas. Entonces ahí ustedes ven este código cells 1.1, ven el otro código cells 1.2, cells 1.3. ¿Qué significa ese código? Ese código me representa con estas coordenadas, me representa la coordenada
a la que yo le quiero aplicar algo o a la que yo quiero obtener un valor. En el ejemplo de la primera línea de código, cells 11 y que sea igual a la palabra iteración, lo que estoy diciendo es que en la fila 1, columna 1, escriba la palabra iteración. Siguiente línea de código, ¿qué trato de decir? Que en la celda de la fila 1, columna 2, ponga la palabra aleatorio. Conclusión, el primer parámetro de ese paréntesis me representa la fila y el segundo parámetro me representa la columna. Entonces, ya vimos de que las primeras 3 líneas de código lo que harían es borrar mis datos, pues las otras 3 líneas de código lo que harían es ir poniendo en estas celdas las palabras respectivas. Si yo hago esto a mano, es decir, paso a paso, me llevo muchísimo tiempo. Por eso es que pues lo he programado de esa manera. Entonces le doy control Z para llegar a los valores originales y acá estamos. Veamos esta línea de código. La A igual cells 17. La cells 17 me está diciendo fila 1, columna 7. Si nosotros empezamos a contar las columnas, estamos ante esta columna de acá, la columna G. Entonces, he combinado estas dos celdas y la pregunta es, si he combinado estas dos celdas y me abarca 2 filas, entonces, ¿cuál fila es la que estoy tomando? Me va a tomar la primera fila donde empieza esta combinación de celdas. Entonces, evidentemente es la fila 1. Por eso es que he puesto que en la variable A se almacene el valor que está digitado en la celda 17 y que es el de acá, el número 10. Obviamente después podemos venir y poner 500, podemos venir y poner 1000. Eso va a depender del proceso que queramos mostrar y cómo se comporta un fenómeno, y ya eso automáticamente se almacenará en esa variable, en la variable A. Ahora, acá, el for pues realmente necesitamos que haga la cantidad de iteraciones que le decimos, y por eso es que en la sintaxis del for pues hemos incluido lo que es la variable A. Acá voy a explicar brevemente por qué i empieza en 2 y porque está acá en esta parte, y por qué el for termina en a más 1. Lo que sucede es esto, que los números aleatorios, si ustedes observan, no empiezan a salir desde la fila 1, sino que desde la fila 2. Por lo tanto, yo le digo al for que empiece a contarme desde 2, pero cuando le digo que empiece a contar desde 2, le va a hacer falta una iteración. Ya no va a llegar hasta 10, sino que va a llegar hasta 9, y esa es la razón por la que se le dice for i igual 2 to a más 1. Esa es la razón. Y el for termina acá con la palabra reservada next. Entonces empecemos a visualizar acá la primera línea de código dentro del for. Entonces, la primera línea del código dentro del for siempre ocupa la lógica de señalar las celdas como que fueran coordenadas, y la primera línea de código dice así: cells i, 1. ¿Qué significa ese valor? Que en esas coordenadas, en esos parámetros, no necesariamente tengo que poner un número, sino que también puedo poner una variable. En este caso he ocupado la variable que ocupa el for. Entonces, en la primera iteración, este valor de i tomaría el valor de 2. Entonces tendríamos la celda 2,1. ¿Quién sería la celda 2,1? Sería fila 2, columna 1, sería la que está acá. ¿Y a qué va a ser igual a esta celda? En el código le he puesto que sea igual a i-1. ¿Por qué ese valor de i-1? Porque, poniendo de ejemplo la primera iteración, i vale 2. No tendría sentido que acá se me ubicara un número 2, sino que un 1. Por lo tanto, como se ha desfasado en una unidad este análisis, por eso le resto 1 al valor de i inicial. Ahora veamos lo que es la celda i2.
Fíjense que en la celda I2 he puesto dos códigos alternativos. ¿Cuál es la que está activa? Esta de acá. Esta celda está activa. Esa línea de código está activa porque no tiene la comilla simple antes, por lo tanto no es comentario. Entonces lo corre. ¿Qué significa este código? Este código significa que en la celda I2, es decir, en la segunda columna, yo quiero que me almacene un número aleatorio. ¿Y cuál es el código para eso? El código es RND y con los paréntesis, abro y cierro paréntesis. Con eso me genera un código, un número aleatorio. ¿Y dónde me lo va a almacenar? En la columna 2. Seguimos con la columna 3. Por eso es que ustedes sean observadores acá, y los valores que van cambiando realmente son los valores que están en la segunda posición. Acá se los marco. Parámetro en la segunda posición es 1, 2 y 3 respectivamente. Son los equivalentes a la columna A, B y C. ¿Qué sucede dentro del if? Dentro del if acá tenemos un código acá donde hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Pues cuando el número aleatorio, porque hay que aclarar, un número aleatorio está entre 0 y 1, cuando yo tengo un número aleatorio, ese valor puede ser 0.7, puede ser 0.3, 0.1, pues infinidad, porque todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, para establecer un criterio de selección de que si cayó cara o cayó corona, yo le he puesto acá que si el valor de la columna 2 en la fila respectiva es mayor que 0.5, entonces yo le digo que la celda I3 me escriba la palabra cara. Pero si ocurre lo contrario, que me escriba la palabra corona. Acá está. Y por eso es que en la columna C ustedes pueden ver de que hay una lista de tanto corona como cara en esa columna. Y esa es la lógica de este if y obviamente de todo el for. ¿Cómo podemos ver ese código ya en la macro? Damos clic derecho en este botón y le damos asignar macro. Siempre será el mismo proceso. Cuando ya tenemos asignado un código al botón, lo que cambia es que este botón ya no dice nuevo, sino que dice modificar. Vamos a dar clic en modificar y vemos que lo que les he explicado en la hoja de Excel, pues todo ese código está acá. Obviamente acá ya aparece con una forma distinta, ya aparece con algunos colores que representan palabras reservadas, por ejemplo, y los comentarios se notan porque están con un tono de verde. ¿Y por qué es comentario? Porque le he puesto una comilla simple antes de cualquier código o palabra. Decidí una cuestión personal que acá generara en el código el número aleatorio y por eso le he puesto RND. Pero si yo quisiera que el número aleatorio lo obtenga de una celda, entonces le cambio acá el comentario y le estoy diciendo de que la celda donde va a ir a obtener el número aleatorio es la celda 3,7. Voy a ir a la hoja de Excel para que ustedes vean cuál es la columna, la fila 3, acá está, pero cuál es la columna 7. Veamos, contemos 2, 4, 5, 6, columna 7. Entonces acá está, fila 3, columna 7. Obviamente lo que les mencionaba al principio, que cuando combinamos celdas, la fila que va a elegir Excel es la primera de la combinación. Por lo tanto, acá está el número aleatorio. Entonces, ¿cómo es que el Excel va a obtener en cada iteración un número aleatorio? Si acá solo una vez he puesto la función. Lo que pasa es que Excel por defecto tiene activo esto, las opciones de cálculo automático. Eso significa que cuando haga un cambio en alguna celda, automáticamente va a cambiar lo que es el valor de todas las celdas donde hayan funciones. Entonces, ¿qué es lo que significa acá? De que, por ejemplo, yo pongo acá una palabra, Monte Carlo, cuando yo dé Enter, todo se va a volver a calcular. Todo donde haya fórmula, obviamente. Entonces, ustedes van a notar en el número aleatorio que va a cambiar.
Entonces eso es lo que sucede. Borro acá, pues va a cambiar. Entonces, ¿y eso cómo es que va a ir cambiando? Lo que pasa es que cuando el for vaya agregando valores acá, miren lo que sucede en número aleatorio, pues va cambiando. Le pone acá el valor, va cambiando. Le pone acá que por ejemplo acá toca corona, cuando Excel haga esa actividad, pero eso es una situación muy rápida, ¿verdad? Cuando ponga eso, cambia el número aleatorio. Y por eso es que funciona esa manera de ir generando números aleatorios. Ahora, hagamos la prueba de esto, de cómo funciona esto, cómo es el análisis de esta situación, para ir viendo pues cómo funciona. Yo le voy a poner para empezar una número de iteraciones 300. Yo le voy a dar clic en el Monte Carlo, en el botón Monte Carlo, y si se fijan ahí generó los valores. Miren cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda obtener cara. Es 0.54. Evidentemente sabemos que eso está malo, pero recordemos, el proceso de Monte Carlo nos va a dar una estimación de la variable. Entonces obviamente en este caso pareciera que estamos muy alejados, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta ante esto o la solución? Es que hay muy pocas iteraciones. Vamos a irle dando más iteraciones, le voy a poner 500 iteraciones y pues vamos a ver qué resultado obtenemos, 0.52. Podemos volver a darle este proceso de Monte Carlo, esperar a ver cuál es el resultado, 0.49 en este caso, y observamos que hay un intervalo en el que va a ir, en el que va a oscilar la respuesta, pero por eso es una estimación. ¿Cuándo se obtiene una respuesta muy buena? Cuando el número de iteraciones pues según la teoría de Monte Carlo tiende al infinito, es decir, tampoco le vamos a poner una cantidad de iteraciones de 50.000, de 100.000, a menos que tengamos una computadora muy sofisticada, ¿verdad? Yo le voy a poner a una cantidad de iteraciones de 1500, veamos a ver cuánto se tarda en hacer esta cantidad de operaciones para ver qué tan cercano es al valor que nosotros creemos y pues ver si estamos conformes con esta situación. Miren acá, todavía está muy alejado de lo que nosotros podemos creer. Voy a hacer esta iteración de 3000 a ver cuánto se tarda y esperemos a ver cuál es el valor que obtenemos. Hemos obtenido un resultado de 0.52 y 0.47, un resultado todavía bastante alejado. Eso significa que esta variable no la podemos obtener, no podemos obtener una aproximación bastante buena. Pero ¿por qué hacemos este análisis? Porque conocemos realmente lo que es el valor de la variable que estamos investigando, pero ya en situaciones prácticas pues no conocemos. Evidentemente esta aproximación sería un resultado bastante bueno, bastante que me diera una clara idea de cómo se está comportando este fenómeno. Así que les dejo aquí el código, analícenlo, revísenlo y pues cualquier duda pues pueden consultarla sin ningún problema.